este video. Ya, acá doy un toque para... Ya está, ya. Hola, hola, hola. Con este video vas a saber, este es el último de los videos para que sepas las reglas del ajedrez, para que juegues el ajedrez. Ahí en las imágenes vemos a Julio Branda. Aquí a los de Saco Oliveros. Acá está Julio Branda, ¿ya? Entre ves estas imágenes, Daisy Cori, hola. Para que veas estas imágenes. El ajedrez es un deporte que se juega entre dos contrincantes. Ahí puedes apreciar, dos contrincantes. Uno va a dominar las piezas negras y el otro jugador va a dominar las piezas blancas. ¿Ya? Las piezas blancas son las piezas de colores claros y las piezas negras son las piezas de colores oscuros. Generalmente es así. Es un juego que se emplea mucha táctica, mucha planificación y dependiendo de los movimientos que haga tu rival, cambiar de planes. Sí, ahí tienes que estar cambiando de planes. Y es el único deporte que en donde si haces todas tus jugadas correctas, jugadas buenas, te garantiza que vas a empatar o ganar. Ese es el juego del ajedrez. Ya, es un juego entre dos contrincantes. Cada contrincante, por ejemplo acá, ¿cómo se juega el ajedrez? ¿Ya? Son dos jugadores. Cada jugador va a dominar 16 piezas al inicio de la partida. 16 piezas. Un jugador va a dominar 16 piezas blancas y el otro jugador va a dominar 16 piezas negras en el inicio de la partida. Y la ubicación es el siguiente, la ubicación de los jugadores. La ubicación de los jugadores es que se ubican diametralmente opuestos, o sea, de frente. Los dos jugadores están de frente, el uno respecto del otro. Y entre ellos está el tablero de ajedrez y las piezas. ¿Ya? Al inicio de la partida, vamos a poner A para que veas el tablero. Vamos a abrir la aplicación de Liches. Al inicio de la partida, ¿ya? El tablero. Así, esta es una representación de cómo están las piezas ubicadas en el tablero al inicio de la partida. En los anteriores videos se ha especificado detalladamente sobre las filas y las columnas en el tablero de ajedrez, las casillas. Las casillas son las ubicaciones de las piezas, dónde están las piezas y dónde podrían ubicarse las piezas. Al inicio de la partida, el jugador que domina las piezas blancas empieza la partida. El jugador que domina las piezas blancas empieza la partida y puede hacer en su turno, porque el juego del ajedrez es un juego por turnos donde el primer turno es para el jugador de las piezas blancas. En el primer movimiento de cada jugador, el jugador solo puede mover una pieza, o bien el peón o bien el caballo.
¿Por qué? Porque como ya te he explicado en otros videos, el peón y el caballo pueden moverse porque las reglas del ajedrez no lo impiden ese movimiento. La regla del ajedrez para el peón es que el peón siempre avanza y come diagonal. El peón siempre avanza y come diagonal. Ya en los otros videos te he mencionado qué significa avanzar. Avanzar en el juego del ajedrez significa que las piezas se alejan del jugador que las domina y el peón siempre avanza, nunca retrocede. Entonces, si tú eres el jugador de las piezas blancas, estás ubicado detrás de las piezas, al frente tienes el otro jugador que es un contrincante. Entonces, al mover el peón, que siempre avanza, ese peón se aleja de ti. Y en su primer movimiento de un peón, porque tú al inicio de la partida inicias con 8 peones. Esos 8 peones están ubicados en la fila 2. En la fila 2. Los peones blancos al inicio de la partida están ubicados en la fila 2. Los peones negros al inicio de la partida están ubicados en la fila 7. ¿No? El primer movimiento de cada peón, la regla del ajedrez es que puedes desplazarlo 2 casillas. El peón siempre avanza en una columna. ¿Ya? Por ejemplo, el peón de la columna E siempre va a avanzar en una columna y come en diagonal. O sea, cuando come se pasa a la columna adyacente, a la columna de al lado. Por ejemplo, el peón E, el peón blanco que está en la columna E, en su primer movimiento, en el primer movimiento de ese peón, la regla de ajedrez dice que puede desplazarse 2 casillas. Si es que el jugador así lo requiera. Si el que el jugador así lo requiera. En este caso, el jugador de las piezas negras ha avanzado su peón una casilla. Ha movido su peón una casilla. Cuando te dicen peón, instantáneamente tienes que tener en tu mente que los peones avanzan, nunca retroceden. Es decir, los peones siempre avanzan, es decir, nunca retroceden y comen diagonal. ¿Cómo avanzan? Los peones avanzan siempre dentro de su columna y comen, y cuando comen se desplazan a la columna adyacente, la columna de al lado. Ese es el peón. ¿Ya? Al inicio de la partida solo se puede mover una pieza. Cada jugador solo puede mover una pieza. Un peón o un caballo. ¿Por qué? Porque las reglas del ajedrez no impiden ese movimiento. No impiden ese movimiento. Porque el peón se desplaza avanzando y no hay ninguna otra pieza que impida su movimiento. El caballo se mueve en L, ¿Qué significa eso? Que 4 casillas forman una L. La casilla de inicio y la casilla final del recorrido forma una L.
en la casilla final se ubica el caballo. Por ejemplo, así se mueve el caballo, forma de L. Las casillas que forman la L son G1, G2, G3 y F3. O si no, G1, F1, F2, F3. Allí se estaría formando una L. Si lo quieres ver de forma más geométrica, se diría que es la diagonal de un cuadrado que forman 6 casillas. También lo puedes ver así. Pero más comúnmente se le dice que el caballo se mueve en forma de L. Y como se mueve en forma de L, ninguna otra pieza de su mismo color impide ese movimiento. Algo muy importante es que cada casilla tiene su nombre, ¿no? Si cada casilla tiene su nombre y ese nombre está representado por la fila, la letra de la fila y el número, no, la letra de la columna y el número de la fila. Por ejemplo, el caballo que se ha movido ha sido que ese caballo estaba en G1 y se ha desplazado a F3, a la casilla F3. Cada casillero es una ubicación donde están piezas o van a estar piezas. Son ubicaciones donde pueden estar las piezas. Ese es cada casillero. Cada casillero son esos cuadritos que ves, cuadrito blanco y cuadrito negro. Cuadrito blanco son los cuadritos del tablero que son cuadros claros, y los cuadros negros, la casilla negra son los cuadritos que son los colores oscuros, porque los tableros lo ponen de diferente color, pues, ¿no? Ya, pero de partir en adelante son casilla negra y casilla blanca. Ya. El caballo se mueve en forma de L y no hay ninguna otra regla del ajedrez que lo impida. ¿Qué impediría que el caballo no se ubique? Es la regla siguiente. La regla de ajedrez dice que en cada casilla solo puede haber una pieza. En una casilla puede haber solo una pieza. ¿Por qué? Porque es la ubicación. Dos cosas no pueden estar en un mismo sitio. ¿Ya? Porque es una ubicación, por eso. Así que el caballo G1 no puede ponerse en E2, que sería la ubicación donde puede moverse el caballo, porque allí formaría una L, porque está el peón, o sea, son piezas del mismo color. Ahora vamos a ver qué es comer en ajedrez. Comer en ajedrez es el movimiento de dos piezas. El juego del ajedrez es un juego por turnos, y en ese turno donde puedes comer, se te da la oportunidad de comer y está en tus planes comer, te beneficia en tu jugada comer. Comer significa que vas a hacer el movimiento de dos piezas de diferente color. La pieza que tú vas a mover para comer se va a ubicar en la pieza de diferente color y va a ganar esa ubicación de la pieza de diferente color y lo va a sacar a esa pieza del juego. Y allí se dice, cuando comes en ajedrez, se dice que has ganado una pieza. El jugador de piezas blancas, en este caso, ha ganado la pieza negra, el peón. Ese es comer en ajedrez. ¿Ya? Al inicio de la partida solo
se puede mover una pieza, cada jugador puede mover una pieza. Solo puede mover un peón o un caballo. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque nada impide hacerlo. Dentro del mundo del ajedrez, nada impide hacerlo. Para las demás piezas no se puede, pues, porque el alfil que se mueve en diagonal, tomemos por ejemplo el alfil blanco. El alfil blanco de casillas blancas, eso quiere decir que ese alfil siempre va a estar ubicado en una casilla blanca. Un alfil se mueve en forma diagonal, en forma diagonal. Por ejemplo, el alfil blanco que está en la casilla F1 tendría que moverse a E2 o a E3 o bien a E4 o bien a E5 o bien a A6. Una de esas posiciones podría ubicarse el alfil. Pero ¿qué impide en el inicio de la partida hacer el movimiento del alfil? El peón E2 o el peón F2. Eso impide el movimiento del alfil, porque si el jugador quisiera mover su alfil a E2, no puede. Si el jugador quisiera mover su alfil a G2, no puede. A E2 no puede. O sea, impide el movimiento del alfil al inicio de la partida a esos dos peones. O sea, los peones impiden al inicio de la partida el movimiento del alfil, de la torre, del rey y de la dama. Pero no impiden el movimiento del caballo. Por eso se dice que el caballo salta. Por eso se dice que el caballo salta. ¿Ya? Este video es el resumen del resumen para que juegues ajedrez. ¿Listo? El juego del ajedrez, repitiendo otra vez, es un juego mayoritariamente mental, porque si tú te mueves tu mano para dirigirse, agarrar una pieza, apretar esa pieza y mover esa pieza. ¿Ya? Es un juego que se juega entre dos personas. Uno domina las piezas blancas, el otro domina las piezas negras. Y es un juego que se juega por turnos, donde el primer turno lo hace el que domina las piezas blancas. Y en el primer movimiento de cada jugador solo puede mover una pieza, el peón, un peón o un caballo. Solamente uno de esos puede mover el primer movimiento de cada jugador. Y ya te dije por qué. Listo. ¿Qué más se necesita para que juegues el ajedrez? Se necesita saber las columnas y las filas del tablero para la ubicación, saber la ubicación de cada pieza. En el juego del ajedrez son dos seres pensantes que se ubican uno frente del otro y en el medio, entre ellos, en su campo de visión, está el tablero de ajedrez con sus piezas, así como esta imagen. Así. ¿Listo? Las filas son las que están respecto de cada jugador horizontales y las columnas que están respecto a cada jugador son las verticales, horizontal y vertical.
horizontal y vertical. En este caso, usted está viendo verticalmente, horizontalmente. Al lado derecho está el jugador Magnus Carlsen y al lado izquierdo no sé cómo se llama, es un señor. ¿Ya? Para Magnus Carlsen, la fila es horizontal, pero para ti que los estás viendo en esta imagen es vertical. ¿Por qué? Porque tú estás viendo de otro ángulo. ¿Ya? Cada jugador se ubica el uno frente del otro y en medio está el tablero de ajedrez con sus piezas. Las piezas se ubican de la siguiente forma: en filas y columnas. En la fila 2 están los peones blancos y en la fila 7 están los peones negros. Eso es al inicio de la partida. Listo. El jugador de las piezas blancas se pone detrás. Es como si estuviera, por ejemplo, imaginariamente en la fila 1, en la fila 0, 0, 1, 2, 3, 4. Y el jugador de las piezas negras es como si estuviera en la fila 9. Si en la fila, no, imaginariamente, porque el tablero tiene 8 filas y hasta H columnas. A, B, C, D, F, G, H columnas. Son 8 columnas. 8 filas, 8 columnas forman 64 casillas. ¿Ya? El caballo se mueve en forma de L. El peón siempre avanza, nunca retrocede. Y cuando avanza lo hace en su misma columna. Y cuando come diagonal. Se pasa a la columna adyacente. El alfil se mueve diagonal. Hay un alfil que es de casillas negras y un alfil que es de casillas blancas. El alfil que se mueve en diagonal siempre va a estar, si es de casillas blancas, en una casilla blanca. Si es alfil de casillas negras, siempre va a estar en una casilla negra. Se mueve diagonal. Su movimiento cuando se desplaza forma una diagonal respecto a ambos jugadores. La torre se mueve horizontal o vertical. La torre se mueve horizontal o vertical. También te he dicho que es comer en ajedrez, es ubicar una pieza de diferente color en la pieza de diferente color. Así que esa pieza queda descartada del juego, sale del juego y se ubica. El peón come diagonal, pero las demás piezas comen como se mueve. Por ejemplo, acá el caballo ganó la ubicación G5 al comer al peón que estaba en G5. Comió como se mueve. En cambio, el peón come diagonal, o sea, se pasa a otra columna. El alfil se mueve en diagonal. El alfil se mueve en diagonal. La torre se mueve en horizontal. Y la dama se mueve como el alfil y como la torre. Se mueve diagonal, horizontal y vertical. Y el rey se mueve como la reina, pero solamente desplazándose solo una casilla.
solo una casilla. La casilla H1 siempre al inicio de la partida va a estar la torre blanca. Y la casilla H1 siempre es una casilla clara, es una casilla blanca que está en la esquina inferior derecha del tablero respecto del jugador de piezas blancas. Y respecto del jugador de piezas negras, su torre negra siempre va a estar en la casilla A8 y va a ser una casilla blanca a su derecha. O sea que a la derecha de cada jugador, respecto de cada jugador, en la esquina inferior derecha, siempre tiene que haber una casilla blanca. Y en esa casilla blanca se van a ubicar sus torres. Cada jugador tiene 2 torres, cada jugador tiene 2 caballos, cada jugador tiene 2 alfiles. Para acabar con el movimiento y comer de todas las piezas, hay una regla que se llama comer al paso. Comer al paso. Y comer al paso es el movimiento del peón cuando come a un peón que hace su primer movimiento. Ese es comer al paso. Cuando un peón hace su primer movimiento y lo hace ocupando la regla de que puede moverse 2 casillas, si el otro peón adyacente de la columna adyacente lo come, es comer al paso. O sea, allí el peón blanco no se ubica en la casilla donde estaba el peón, sino en la casilla si es que se hubiera movido solamente una vez, solamente se hubiera desplazado una casilla. Recuerda que el peón solamente se mueve avanzando en una columna, una casilla por vez, pero en su primer movimiento puede desplazarse 2 casillas. ¿Ya? Comer al paso es cuando ese peón en su primer movimiento ha hecho 2 casillas y el peón que llegó a esa fila donde el peón se movió en sus 2 casillas tiene la oportunidad de comer. Ese es comer al paso. A ver qué más. Ya falta el otro gran movimiento. Recuerden que el ajedrez es un juego que se juega por turnos. El otro gran movimiento es el enroque. Es un movimiento donde se hace el movimiento de 2 piezas en un mismo turno. Pero son piezas de igual color. Pero no cualquier pieza. Son la torre y el rey. La torre y el rey. Y para que se dé eso, entre la torre y el rey, en esa fila donde está la torre y el rey, tiene que ser en su primer movimiento de ambas piezas. Si no, ya no se puede hacer el enroque. El enroque se hace en el primer movimiento de las piezas de la torre y el rey. De la torre y el rey.
El enroque es el movimiento que se hace en el primer movimiento de la torre y el rey. Es el movimiento donde se va a mover dos piezas de igual color, dos piezas que son la torre y el rey de igual color. Y para eso no tiene que haber entre ellos piezas, tiene que estar libre. Allí se puede hacer el enroque. Hay enroque largo y enroque corto. El enroque largo es cuando la torre y el rey se encuentran más alejados, y el enroque corto es cuando la torre y el rey se encuentran más cercanos. El enroque largo es cuando hay 3 casillas en esa misma fila donde están la torre y el rey, en su fila inicial, que están vacías. Y el enroque corto es cuando hay 2 casillas entre la torre y el rey en esa misma fila que están vacías. Allí, si está la ubicación así, se puede hacer el enroque. Y el enroque es cuando el rey se aproxima a la torre, avanza se desplaza 2 casilleros y la torre pasa al otro lado de donde estaba. Ese es el enroque. ¿Cómo se impide el enroque? Cuando la pieza del adversario amenaza el rey, o cuando pasa el rey al hacer el enroque es amenazado por la pieza del contrario. Es decir, cuando el rey al hacer el enroque pasaría por un jaque. ¿Qué significa jaque? Jaque en el ajedrez significa que en el siguiente turno de ese jugador claro, jaque significa que en el turno del jugador, eso es un jaque. Jaque significa que en el turno del jugador una pieza amenaza con comer al rey, con ganar la ubicación del rey contrario, del rey de tu oponente. Eso es jaque. Amenaza con ganar la ubicación del rey de tu oponente. En este caso, el jugador de piezas negras ha puesto su alfil negro de casillas negras en B4 y amenaza en el próximo turno ganar la ubicación del rey. Eso es jaque. Eso es jaque. Y jaque mate es cuando en la próxima turno del jugador es inevitable que gane la ubicación del rey. Eso es jaque mate. Y cuando haces jaque mate, allí ganas la partida. Ganas la partida. Cuando haces jaque mate, ganas la partida. Cuando juegas ajedrez y hay límite de tiempo, eso quiere decir que cada jugador tiene un determinado tiempo para mover sus piezas. Si en el turno en el que si el turno que el último movimiento, cuando ya va a acabar el tiempo, mueves, ganas. O sea, el jugador
que no hace jaque mate en un determinado tiempo, cuando le toca ya y termina el tiempo, ahí pierde. Ese es cuando juegan por tiempo. Pero cuando no hay tiempo, hay o no hubiera tiempo, el que gana es el que hace jaque mate. Ese es el que gana en el juego del ajedrez. Y jaque mate es cuando un jugador amenaza con su pieza ganar la ubicación del rey. Y en su siguiente turno ya es inevitable que ganó la ubicación del rey. Jaque mate es cuando ya es inevitable que ganes la ubicación del rey. O sea, cuando comes al rey. ¿Qué otro más se podría decir para que juegues ajedrez? Creo que eso es todo. Con eso ya podrías jugar ajedrez. Tienes que tener presente el movimiento de la torre, horizontal o vertical, el movimiento del caballo en forma de L, el movimiento de la dama, que se mueve como el alfil y como la torre, o sea, el movimiento de la dama, diagonal, horizontal o vertical. El movimiento del alfil, diagonal. El movimiento del rey se mueve como la dama, pero solo se puede desplazar una casilla. En cada casilla solo se puede ubicar a una pieza. Dos piezas de un mismo color no pueden estar en una misma casilla. Dos piezas de diferente color tampoco pueden estar en una misma casilla. Y en ese caso, allí viene la idea de comer. Ahí viene la idea de ganar la posición. Si una pieza de diferente color está en su movimiento, ganar esa ubicación, entonces la otra pieza sale del juego y allí ganas una pieza. Y todo para hacer jaque mate al rey. Nada más, eso es el juego del ajedrez. Es lo más básico del juego del ajedrez para jugar ajedrez. Y si juegas muy bien al ajedrez, puedes ingresar a torneos. Y en torneos hay reglas de los torneos. Allí ponen un límite de tiempo. En cada turno puede ser con incremento de tiempo. Ahí se adicionan unas cuantas reglas más para que juegues el ajedrez competitivo. Vamos a ver imágenes. Ese es el juego del ajedrez. Es un juego de pensar qué puede hacer tu contrincante. Y el objetivo es hacer jaque mate. El objetivo es ganar la ubicación del rey. Eso es todo, amigos. Adiós.